The gospel changes everything. El Evangelio cambia todas las cosas. That's the theme. Ese es el tema. Let's talk about the gospel for a moment. Pero hablemos un poco del Evangelio para iniciar. There's a Greek word for gospel. It's the word evangel. La palabra griega para el Evangelio, bueno, gospel en inglés es evangel del griego. That word in some form is used 130 times in the New Testament. Esa palabra en alguna de sus formas es usada unas 130 veces en el Nuevo Testamento. That shows how important it is. Eso solo les muestra cuán importante esta es. All other religions are basically advice. Advice? All other Todas las religions are demás basically- religiones básicamente lo que son es, pues, consejos. But Christianity, the gospel, is basically news. Sin embargo, el cristianismo, el evangelio, básicamente son noticias. Other religions give you advice on how to get saved. Las demás religiones te aconsejan acerca de cómo puedes salvarte. They give you advice on what you must do to connect with God. Te aconsejan acerca de aquello que consideran que puedes hacer para conectarte con Dios. But the gospel is news about not what you must do, but what has been done. En cambio, el evangelio son noticias no acerca de lo que tú puedes hacer, sino acerca de lo que ya ha sido hecho. Every other religion has a founder. Todas las demás religiones tienen un fundador. That founder comes from God Ese fundador proviene de Dios, and says, I'll show you what you have to do to get to God. que te dice, te voy a mostrar lo que has de hacer para llegar a Dios. But only Christianity has a founder Sin embargo, el cristianismo es el único que tiene un fundador, who says, I am God, come to find you. que dice, yo soy Dios y vine a buscarte. And that's the reason why Christianity is the opposite of every other religion. Y esa es la razón principal por la que el cristianismo es lo opuesto de todas las demás religiones. Every other religion is what we have to do in order to merit or to earn our salvation. Todas las demás religiones se basan en el mérito que hemos de alcanzar para llegar a Dios. The gospel is that in Jesus Christ, God has accomplished our salvation and given it to us as a gift. El Evangelio dice que Dios ha alcanzado esa salvación a nuestro favor y nos la da como un regalo. Now, there's many people who are in the church. Ahora, muchas gentes hay en la iglesia They believe the Bible. que creyendo la Biblia, They're trying hard to live a good life. intentando vivir una buena vida, They're coming to church every Sunday. vienen cada domingo a la iglesia And they don't understand the difference between that kind of religion, other religions, and Christianity. y aún así no captan la diferencia entre las otras religiones y su cristianismo. They think Christianity is still a form of advice on how you have to be good enough to get to God. Piensan que el cristianismo todavía es alguna especie de consejería de cómo puedes llegar a Dios. They don't understand the gospel. Están perdiéndose el significado, no entienden el Evangelio. But when someone grasps the gospel, Pero cuando una persona entiende el Evangelio, when the penny drops, cuando les cae el 20, that's when their heart is changed. en ese momento es cuando su corazón es cambiado. That's when their life is transformed from the inside out. En ese momento es cuando sus vidas se transforman de adentro hacia afuera. Now, there are many examples of this in history, Ahora, hay muchos ejemplos de esto en la historia, famous examples. ejemplos famosos. One of my favorite has to do with John and Charles Wesley and their friends. Uno de mis favoritos tiene que ver con los amigos, con Carlos y Juan Wesley y sus amigos. Yes, John and Charles Wesley and their friends were the they formed the Methodist movement. Como muchos de ustedes saben, ellos fueron los precursores del movimiento metodista. Now, they were very religious people. Eran personas muy religiosas, They went to church every week and they prayed every day. yendo a la iglesia cada semana y cada día orando, They sought to understand the Bible, y buscaban con ahínco comprender la Escritura. but they didn't understand the gospel. Pero no entendían el Evangelio. Then this group of friends began to read through a book by Martin Luther. Y entonces este grupo de amigos empezaron a leer juntos un libro de Martín Lutero. They began to read, they used to meet together and they would read aloud the Martin Luther's commentary on the Galatians. Y se sentaban juntos para leer, uno de ellos leía en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre los Gálatas. And what's very famous is that as they were reading through that book,
Y es muy famosa la anécdota que mientras iban leyendo sobre este libro, one by one, uno tras el otro, not always on the same night, uno por uno, y no siempre en la misma noche, one by one the penny dropped. les iba cayendo el 20. And they got converted one at a time when they understood the difference between the gospel and just being religious and moral. Y uno a uno se fueron convirtiendo, dándose cuenta del mensaje del Evangelio. Let me give you a written account by one of their friends. Permítame ahora leerles un recuento escrito de uno de estos amigos, His name was William Holland. de nombre William Holland. He's not particularly famous, but he was one of those early group friends of the early Methodists. No era demasiado famoso, pero era uno de esos primeros metodistas. And this is what he said happened to him one night. Y en una de aquellas ocasiones dijo lo siguiente. He said, Mr. Charles Wesley read Luther's preface aloud. Decía, el señor Carlos Wesley leyó el prefacio del comentario de Martín Lutero esta noche en voz alta. He got to these words Y llegando a estas palabras by Luther. de Lutero, What, have we nothing to do? dijo, ¿qué? ¿No tenemos más que hacer? No, nothing. No, no hay más, But only accept Jesus, sino únicamente aceptar a Jesús, who is made for us que ha sido hecho por nosotros, to be our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación. Notice, it doesn't say that we are to give God wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Noten que no dice que hemos de dar a Dios estas cosas, sabiduría, santidad, salvación. Through God, through Jesus Christ, God gives us wisdom and righteousness and sanctification Sino and que a redemption. través de Cristo Jesús, Dios nos las da a nosotros. And at that moment, the penny dropped. Y en ese momento les quedó claro. He suddenly understood the gospel. Repentinamente captaron el Evangelio. And this is what he said happened. Y dice que esto es lo que sucedió a continuación. There came such a power over me Vino sobre mí tal poder as I cannot well describe. que no lo puedo describir con palabras. A great burden fell off in an instant. En un instante, toda aquella carga cayó de mis hombros. My heart was so filled with peace and love that I burst into tears. Estaba tan lleno y tan rebosante mi corazón que rompí en lágrimas. My companions, perceiving me so affected, Mis compañeros, al percibir cuán afectado me encontraba, fell on their knees and prayed for me. cayeron de rodillas y oraron por mí. When I afterwards went out into the street, Una vez que había salido a la calle, I could scarcely feel the ground I walked on. apenas podía sentir el piso sobre el que caminaba. Let me give you another example from history. Permítame ahora compartir otro ejemplo de la historia. There was a farmer in Connecticut in 1740. En 1740 había un granjero de Connecticut, His name was Nathan Cole. Nathan Cole en el nombre. He had gone to church all his life. He had gone to church all of his life. Toda su vida había ido a la iglesia. But one day he heard that there was a preacher coming to town. Pero uno de estos días escuchó que vendría un predicador a su pueblo. It was the famous preacher George Whitefield. Era el famoso predicador George Whitefield. And he was going to preach in a field in the middle of the town. E iba a predicar en aquella ocasión en medio de un campo allá en la ciudad. So Nathan Cole went to hear him. Así que acudió Nathan Cole a escucharlo. And this is what he said happened. Y dice que esto es lo que ocurrió a continuación. My hearing him preach gave me a heart wound. Al escuchar esta predicación me creó una gran herida. By God's blessing, my old foundation was broken up. Por la gracia de Dios, mis viejos fundamentos fueron quebrados. And I finally saw that my righteousness could not save me. Y finalmente me di cuenta que mi autojusticia no podría salvarme. You see, when you enter other religions, they put burdens on you. Démonos cuenta que cuando uno entra a otras religiones, estas imponen cargas sobre nosotros. There's all these things you have to do now. Hay una lista de cosas que ahora hay que cumplir. Jesus told the Pharisees that when they bring in a convert, they burden them. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, cuando ustedes hacen un converso, lo cargan de reglas. But when you understand the gospel, Pero cuando uno comprende el Evangelio, when you become converted,
cuando uno se convierte. the first thing that happens is all the burdens come off. Lo primero que sucede es que todas aquellas cargas se desvanecen. William Holland said he felt his burdens fall off. Así es como lo testiguaba William Holland. The burden of having to prove yourself. La carga de tener que probarse a sí mismo. The burden of sin and guilt and regret for the past. La carga del pecado y la culpabilidad y de la culpabilidad por el pasado. The burden of uncertainty about the future. Acerca de la inseguridad de lo que pueda traer el futuro. The burden of having to live up to everyone's expectations. La carga de tener que vivir a la expectativa de todos los demás, cumpliendo las expectativas de los demás. The burdens come off, there's a sense of freedom. Y se caen estas cargas porque viene un sentido de libertad. Now think. Ahora pensemos. When you realize why those burdens have fallen off, Cuando te das cuenta del por qué se han desvanecido estas cargas, why you realize that God can now embrace you with all your sins and flaws cuando te das cuenta del por qué Dios puede abrazarte con todas tus faltas y pecados and love you unconditionally, y amarte de manera incondicional, when you realize that the burdens have come off cuando te das cuenta que se han desvanecido las cargas, because all those burdens were put on Jesus Christ. es porque has visto que esas cargas fueron puestas sobre Cristo. Sin, death, divine justice, La muerte, la justicia divina, el pecado, they were all put on Jesus Christ when he went to the cross, fueron todos colocados sobre los hombros de Jesús al ir a la cruz and they crushed him. y le aplastaron. Now, when you know your burdens were taken off because he took the burdens on, Y cuando entiendes que tus propias cargas han sido levantadas de ti porque se colocaron en Él, when the knowledge of that goes into the very center of your heart, cuando esto entra al corazón tuyo, that is going to affect the way you do everything in life. eso tiene que afectar todo lo demás que tú hagas en la vida. It has to change everything. Tiene que cambiarlo todo. You can never live the same way. No puedes vivir igual que antes. Now, I'm making this point that the gospel changes the way in which you live. Ahora, el punto que estoy queriendo hacer de que el Evangelio cambia la forma en la que vivimos, And the way in which you think and the way in which you feel. y la forma en la que piensas y en la que sientes. I'm making this point because some people would say, no, that's not what the gospel does. Lo estoy haciendo a propósito porque sé que algunos dirán, no, eso no es lo que el Evangelio hace. They would say the gospel forgives you of your sins, Dirán, lo que el Evangelio hace es que te perdona los pecados. but then you just look at God's moral law and you obey that. Pero entonces solamente observas la ley de Dios y cuidas de obedecerla y listo. So the gospel forgives you, but the moral law of God changes your life. Así que el Evangelio te perdona, pero son las reglas y las leyes de Dios lo que te hace vivir de manera moral. Now, I certainly believe that if you're a Christian, you should obey God's moral law. Ahora, les voy a aclarar, si tú eres cristiano, yo creo que sí debes de obedecer la ley moral de Dios. You should want to obey it in joy, Deberías de querer obedecerla y disfrutarlo. to please and to know the one who saved you by grace. Y complacer a aquel que te ha dado la salvación por gracia. But it's not true that only the law of God changes you. Pero no es verdad que solamente la ley de Dios es la que te cambia. The gospel changes you. El Evangelio es el que te cambia. And the gospel changes you more radically and fully than the law could ever change you. Y te cambia el Evangelio de una manera más completa y más radical que la ley. Let me give you 3 short examples and 1 long example He aquí 3 ejemplos cortos y uno largo from the Bible. de la Biblia. Here's the first. El primero. In Galatians chapter 2, Peter stops eating with Gentiles. En Gálatas capítulo 2, Pedro deja de comer con los gentiles. Peter is a Jewish Christian, but he won't eat with Gentile Christians. Como saben, Pedro era un cristiano judío, pero no se quería juntar con los gentiles a comer, He thinks of the Gentile Christians as unclean. pensando que los cristianos gentiles son como impuros. So Paul confronts Peter. Así que Pablo viene y lo confronta. He confronts Peter for his racism, Lo confronta a causa de su racismo, that Peter is not treating Jew and Gentile as equal before God. porque Pedro no está actuando, tratándolos igual conforme al Evangelio. How does Paul confront Peter about his racism? ¿Y cómo es que Pablo confronta a Pedro acerca de su racismo? He could go to places in the moral law. Podría haber citado algunos lugares de la ley moral de Dios. There are things in the law that address this.
Porque hay ciertos pasajes que atienden ese tipo de problema. But Paul doesn't do that. He goes to the gospel. Pero Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es recurre al Evangelio. He says to Peter, you know that we're all justified by faith. Le recuerda a Pedro, ¿sabes tú bien que todos somos justificados por la fe? Jew and Gentile, we're all justified by faith, not by our good deeds. Judíos y gentiles justificados por la fe, no por nuestras obras. We're all equally sinners before God, Somos igualmente pecadores ante los ojos de Dios and we're all equally saved by grace. e igualmente salvos por gracia. So how can you as a Christian feel superior to any other race? Así que Pedro, ¿cómo puedes tú como cristiano sentirte superior a cualquier otra raza? See, Paul takes the gospel and he uses it against the racism in Peter's heart. Se dan cuenta entonces cómo Pablo utiliza el Evangelio y lo utiliza contra el racismo de Pedro. Because the law can deal with behavior, but the gospel goes after the motives of the heart. Porque la ley puede lidiar con la conducta, sin embargo el Evangelio va tras los motivos del corazón. It goes after the pride and the arrogance. Y va tras el orgullo y la arrogancia, That's the basis for racism. que es básicamente el fundamento para el racismo. It uses the grace of the gospel to humble. Y utiliza la gracia que el Evangelio da para humillar. So you see how the gospel ought to change your attitude toward other races. Nos damos cuenta ahora, ¿verdad?, cómo el Evangelio ha de cambiar nuestra actitud para con otras razas. Here's a second example. Otro ejemplo corto. 2 Corinthians chapter 8 and 9. Segunda de Corintios capítulos 8 y 9. We pastors, we know these two chapters. Los pastores conocemos quizá en demasía estos dos pasajes. It's about giving. Es acerca de dar. So every time we want to ask our people to give money, we go to 2 Corinthians 8 and 9. Cada vez que necesitamos que las ofrendas suban, vamos a ese pasaje. And there's a tendency to use 2 Corinthians 8 and 9 this way. Y hay que ser honestos, hay una tendencia de utilizar este pasaje de la siguiente manera. We shake our finger. Movemos el dedito. See, we say, the Bible says you should give your money. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia dice cómo debemos utilizar nuestro dinero. Therefore, Por tanto, give me your money. denme su dinero. But that's not what Paul actually does in 2 Corinthians 8 and 9. Pero eso no es la esencia de lo que Pablo está haciendo en estos capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. He actually says, I'm not requiring you to give to this offering. De hecho, Pablo está diciendo, no te requiero que des esta ofrenda. He says, I'm not requiring it, No, no es un requerimiento. but I want you to think about the gospel. Pero lo que sí quiero es que consideres el Evangelio. I want you to think about the grace of Jesus Christ. Piensa acerca de la gracia en Cristo Jesús. And then Paul expresses the gospel this way. Y a continuación, Pablo expresa el Evangelio de la siguiente manera. He says, you know how Jesus Christ was rich spiritually in heaven, Les dice, ustedes saben cómo es que Cristo era espiritualmente rico estando en el cielo. but he emptied himself and became poor Pero se vació a sí mismo y se hizo a sí mismo pobre by coming to earth, al venir a la tierra, so that by his poverty we might become rich. para que a través de su pobreza nosotros nos volviéramos ricos. And Paul says, if you think about that, Y Pablo dice, si tú consideras esto, to the degree you see what Jesus Christ did for you, al grado tal de darte cuenta de qué es lo que Cristo ha hecho por ti, you will want to be generous with your riches. vas a querer ser generoso con tus riquezas. It should be natural. Te debe de venir naturalito. It should not be a response to a demand. No debería de ser una respuesta a una exigencia. It should spring from your heart. Debería de brotar de tu corazón. Okay, so here we see it again. Así que déjeme decirlo segunda vez. The gospel should change your attitude toward other races. El Evangelio debería de cambiar tus actitudes acerca de las demás razas. But the gospel should change your understanding of economic matters. Pero el Evangelio también debería de cambiar, transformar tu entendimiento acerca de los asuntos económicos. It should change the way you spend money. Es decir, debería de afectar cómo empleas tu dinero, cómo lo usas, cómo lo gastas, It should change the way you give away money. de cómo lo regalas incluso. It should make you more generous. Debería de hacerte más generoso. Paul did not go to places in the Bible Pablo no fue y citó pasajes del Antiguo Testamento that do require giving. que, por cierto, requieren las ofrendas. The places that require people to give 10% of their income. Aquellos pasajes acerca del diezmo. He could have gone to the moral law, Bien que pudo haber ido, ¿no? and that would have been fine, Y eso habría estado bien, but he knows it's more powerful to go to the gospel. pero era más poderoso ir al Evangelio. Because I have seen Porque yo he visto that when you use the gospel on people's hearts,
que cuando aplicas el Evangelio al corazón de las personas, their generosity goes beyond what the law requires. su generosidad va mucho más allá de lo que la ley requiere. Because the gospel is more transformative than the law. ¿Por qué? Porque el Evangelio es mucho más transformador que la ley. Let me give you a third example Y aquí viene el tercer ejemplo, from Ephesians chapter 5. del capítulo 5 de Efesios. There, Paul tells husbands to love their wives as Christ loved the church. Recordarán que ahí es donde Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Now, we need to understand something about what culture and society was like in those days. Ahora es necesario entender un poquito el trasfondo de la cultura en aquellos días. In Roman society, marriage was more of a business relationship. En la sociedad romana, el matrimonio era más parecido a un intercambio de negocios. Right. A man married a woman who had social status, Un hombre se casaría con una mujer que tenía estatus social, was socially very respectable, que era muy respetable en lo social, would bear the man's children, que bear his children, tendrían hijos, buscarían hijos, and raise them. los criarían, But it wasn't expected that the man would expect all of his desires be satisfied by his wife. pero de ninguna manera se esperaba que todos los deseos del varón debían de ser satisfechos por su esposa. It was expected the man would have maybe a mistress. Se esperaba que, por cierto, el hombre tuviera casa chica. It was acceptable in that culture for a man to see prostitutes regularly. Era perfectamente aceptable en aquella cultura que el hombre de manera regular fuera con prostitutas. He would get his sexual pleasure away from his family, De manera que incluso llevaría su placer sexual afuera de la familia. but his wife had to, of course, in a sense, run the family. So she was like a business partner rather than someone that they loved. Mientras que la esposa estaba encargada de pues que el hogar funcionara. En esencia era un socio de negocio. And Paul will have nothing of it. Y Pablo no podía concebir esto para nada. Now, Paul could say to them, look at the 10 Commandments. Pablo bien podría haberles dicho, miren lo que dicen los 10 mandamientos. It says, you shall not commit adultery. Aquí dice claramente, no cometerás adulterio. And that is right. Y es cierto, And he could have said that. y pudo haberlo dicho. And Christian husbands did need to be faithful to their Y wives. por cierto, los esposos cristianos todos deben de ser recordados acerca de serles fieles a las But esposas. Paul wanted deeper transformation in the men's lives. Pero Pablo buscaba una transformación más profunda en el corazón de los hombres. In that culture, En aquella cultura, how do you get men not to be haughty and arrogant toward their wives? ¿cómo le hace uno para que el hombre no sea altivo para con su esposa? How do you get them to listen to their wives and take criticism from them? ¿Cómo hacerle para que dejaran de ser arrogantes y escucharan el feedback de sus esposas? Estoy usando una palabra en inglés. La retroalimentación. Yeah. Forgive me. How do you get them to be intimate and tender with their wives? ¿Cómo lograr que los hombres fueran íntimos y tiernos con las esposas? How do you get them to sacrifice for their ¿Y wives? cómo hacerle para que los hombres se sacrificaran por la esposa? These attitudes the law will not be able to create, He aquí que estas actitudes la ley no podría crearlas. but the gospel can. En cambio el Evangelio, sí. He says, remember who Jesus Christ was. Les dice Pablo, recuerden quién era Cristo. He was our true husband, Él era nuestro verdadero marido, our true lover. nuestro verdadero amante. He loved us. Nos amó. And though he, of course, was so great, Y por cierto, aunque era grandioso, Él he sacrificed for us. se sacrificó por nosotros. He did not demand that we give our lives for him. He gave his life for us. No exigió que nosotros diéramos nuestras vidas por Él. Fue al revés, Él dio su vida por nosotros. And so Paul is saying, think of the gospel, Así que Pablo dice, reflexionen en el Evangelio, you men, hombres, varones, until it makes you the kind of husband that Jesus Christ was to you. hasta que te torne en el tipo de marido que Cristo ha sido para ti como iglesia. Do you see how the gospel changes lives in a way that the law just can't? Se dan cuenta entonces, ¿verdad? Cómo el Evangelio transforma vidas de una manera que la mera ley no puede hacer. So take a look here. Así que, por favor, We've already seen how the gospel changes your attitude toward race and justice. recordemos que el Evangelio entonces cambia tu actitud con respecto al racismo.
It changes your attitude and your practice in the area of economics. en cuanto al área de la justicia y de la economía y del uso del dinero. It changes your attitude and your practice in sexual relationships and in family relationships. Cambia tu concepto y tu práctica acerca de las relaciones familiares, de la práctica sexual. Are you beginning to understand the point? ¿Ya me están captando el punto? ¿Me estoy explicando? The gospel changes everything. El Evangelio de verdad transforma todo. And let me speak a word just for a moment, just to preachers. Y permítame decir esta palabra un segundo nada más y esto va directo a los predicadores. I know you're not all preachers, but I do need to say something just to you. Sé que no toda la audiencia son predicadores, pero a los que son predicadores que están aquí necesito decirles lo siguiente. You should lead your people to both the law and the gospel. Ustedes tienen que guiar a su gente tanto a la ley como al Evangelio. But keep this in mind. Pero por favor no se olviden de esto. The law works on the will, La the ley volition. trabaja sobre la voluntad, It tells people you must do this, diciéndole a la gente, tienes que hacer esto. and you must do this. Y ciertamente tienes que hacerlo. But the gospel changes the heart. Pero el Evangelio transforma el corazón. It changes the motives of the heart. Transforma los motivos, las razones del It corazón. changes the fear and the pride and the things that lead to sin. Y cambia el temor y el orgullo y aquellas cosas que te llevan al pecado. And when you're trying to get your people to give their money, obey their, love their family, Y cuando estás intentando que tu gente obedezca, dando sus ofrendas o amando a su esposa, a su familia, don't only demand the behavior, predicador, no solamente exijas la conducta. use the gospel on the heart so they'll want to behave in the way the law says. Aplica el Evangelio a los corazones de la gente y verás la transformación. Now, I'd like to apply the gospel to one more area. Ahora, me gustaría aplicar el Evangelio a una área más. This is another example, but it's a longer example. Este es el tercer ejemplo, creo que es el tercero, es el más largo. Ahí les va. I would like to give you the example of Esther in the Old Testament. Y les quiero hablar acerca de Esther, el ejemplo de Esther en el Antiguo Testamento. I want to read this story of Esther like we read the story of Jonah. Leeré de la misma manera que en la mañana, primero en inglés, I want to read it in light of the whole Bible. y quiero leerlo, como les dije, a la luz realmente de toda la Escritura, de toda la Biblia. But in particular, I want to apply this to the area of our work life. Y en particular quisiera que en esta ocasión apliquemos esto al área de nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra labor. The gospel changes the way in which we do our work, and I'm not talking about mission work or ministry. El Evangelio transforma la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo, donde trabajamos. Y no me estoy refiriendo particularmente al trabajo misionero o del ministerio. I'm talking about work in business Estoy hablando para aquellos que están en los negocios or in government, o en el gobierno, what we might call secular work. lo que se le conoce como trabajo secular. The gospel changes how you do your secular work. El Evangelio transforma la manera en que tú haces tu trabajo secular. So before reading a section from Esther, let me remind you of the story. Así que antes de leer esta sección de Esther, permítame recordarles un poco la historia. King Xerxes was the king of Persia. En aquel entonces el rey de Persia era el rey Jerjes. He became displeased with his queen, his wife Vashti. Recordarán que ya no le gustaba, se había cansado de su reina, la reina Vashti. So he was looking for a new queen. Y buscando a una nueva reina, To find that new queen, he conducted a nationwide beauty contest. condujo una especie de Miss Universo, Miss Siria, Miss en esos tiempos, He brought beautiful young women to the palace. trayendo a las más hermosas de las mujeres al palacio. And then in turn, he slept with them Y por cierto, iba acostándose con ellas and chose the one he liked the best. y escogió a la que le gustó más de todas ellas. As it turned out, he chose a Jewish girl named Esther. Y resulta que la escogida fue una chica judía de nombre Esther. She kept secret that she was a Jew and a believer in God. Ella guardó el secreto de que ella era judía y, por cierto, creyente en Dios. And so, though she was a humble Jewish girl, Y así que, aunque era una humilde muchacha judía, she rose to a place of power in the palace at the heart of the great city. accedió a un lugar de gran poder, estando a la diestra en el palacio del rey. The next thing that happens in the story, Y en esta historia lo siguiente que ocurre, a man named Haman comes to hate the Jews, un hombre que recordarán de nombre Amán, viene a hacerse odioso y a odiar a los judíos, and he gets King Xerxes
to declare a law that Haman will be able to kill the Jews and take their money. Y de algún modo logra que el rey Jerjes haga una ley con la que Amán será el único beneficiado, podrá matar a los judíos y hacerse de sus cosas. Now, Esther does not yet know about the law. Ahora, Esther, todavía sin conocer acerca de esta ley, She has a man named Mordecai who raised her since she was an orphan. tiene un familiar de nombre Mardoqueo que la ha criado desde chica. She hears that Mordecai is wearing sackcloth. He's wearing, he's showing that he's in mourning and fasting. Y escucha, le llegan las noticias de que Mardoqueo está allá afuera usando pues estas vestimentas de silicio que eran las que se usaban para cuando uno estaba de duelo. So she sends a messenger, Hattak, one of the king's eunuchs, to go talk to Mordecai to find out what's upsetting him. Y entonces envía a uno de sus mensajeros, como leeremos a continuación, de nombre Hattak, a averiguar qué está ocurriendo con Mardoqueo. And so now we read Esther chapter 4, verse 5 to 16. Entonces aquí viene la lectura entonces de Esther capítulo 4 versículos 5 al 15 me parece. Yeah, I'll read it quickly in English and then we'll read it in Spanish like we did this morning. Lo leeré primero en inglés, tengan un poquito de paciencia, a continuación en español, como hicimos esta mañana. Then Esther summoned Hattak, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hattak went to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to urge her to go into the king's presence, to beg for mercy, and plead with him for her people. Hattak went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to go back to Mordecai and say this: all the king's officials and people of the royal provinces know that for any man or woman to approach the king in the inner court without being summoned has but one law, that he be put to death. The only exception to this is for the king to extend the golden scepter to him and spare his life. But it's been 30 days since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arrive from some other place, and you and your father's family will perish. But who knows but that you have come to your royal position for such a time as this? Then Esther sent this reply to Mordecai: go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my maids will fast as you do. And when this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Entonces Esther llamó a Hattak, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Hattak a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa, la capital, para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó Hattak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Hattak y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que les respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. 3 points, and then we're finished. 3 puntos y concluiremos.